Bien, seguimos ahí. Pasamos al otro. Ya lo copié, profe. ¿Cómo? Sí, sí. No, que el otro ya lo había llegado a copiar. ¿Llegaste a copiarlo? Sí, por suerte. Bueno, estamos acá entonces. Bien, este es el esquema básico de funcionamiento. Acá vemos que tenemos, en realidad este tendría que ser W, que esta es la velocidad angular del motor, donde vemos el giro del motor, y acá, este es una conexión en paralelo, ¿sí? Están tomados, el inducido está dividido en número de par de ramas en paralelo. ¿El inducido cuál sería? Lo del centro, ¿no? Exactamente, el inducido es el rotor. Ven, y acá donde se ven las rayitas, estas son las delgas, donde vienen toda la conexión. Ven, acá por ejemplo te muestra una conexión, para que ustedes puedan ver. Pero en realidad cada uno de estas chapitas, son como unas chapitas montadas. Cada una de esas chapitas tiene principio de una bobina y fin de una bobina a 180 grados. Ah, ya entendí. Yo pensé que eran disipadores eso cuando había cosas. No, Tenían no, otra no, función. no, Ok. son bobinas. Son bobinas que están conectadas Mira. en una de las delgas, y en la delga contraria, justo en la delga opuesta que está a 180 grados, va conectado el fin de la bobina. O sea, Claro, son como chapitas una arriba de la otra, ¿no? Todas juntas. uno al lado, no arriba, si no harían contacto. No hay contacto eléctrico entre ellas. Sí, o sea, Electro, eso alrededor, pero entre las mismas son como una fila para arriba cada uno de esos que rodea el rotor, pero cada una es para arriba, ¿no? Yo lo que vi eran como muchas chapitas una arriba de la otra y al lado había otra línea sin tocarse de lo mismo, muchas chapitas una al lado de la otra. no, lo que están uno al lado del otro son las bobinas, que las bobinas sí se pueden tocar porque están aisladas eléctricamente a través del barniz, Por ¿está el bien? cable, sí. Pero las delgas no se tocan entre ellas, porque ahí produciría un cortocircuito. También se cortocircuita el motor. Hay una separación, hay un aislante que no permite que cada una de las chapas estén en contacto. Pues si no, no tendría sentido. Yo coloco el principio de bobina y el final de bobina, y si todo esto estaría conectado, sería una gran masa de continuidad. Entonces, cuando pongo la tensión positiva y negativa, acá haría un cortocircuito. ¿Está bien? Sí, no me refería a eso, pero está bien, igual lo entendí. Bueno, entonces acá como vemos, tenemos la bobina está cerrada, ¿sí? Arranca y termina. Entonces, las escobillas son las que hacen contacto sobre ello, sobre el colector. Y ahí donde manda la tensión para que se cree un campo magnético diferente al campo magnético que yo tengo en el inductor. Y ahí es donde se provoca el giro, porque cuando nosotros tenemos un polo norte y un polo sur, cuando va girando nuestro rotor, vamos teniendo, los campos también van girando y se van conmutando, ¿sí? Le podemos decir también conmutador. Bueno, no se preocupen que hay un video que les voy a mostrar, que es muy viejo, pero es bastante sencillo de entender, y nos va a explicar porque está ilustrado. Se va ilustrando esta figura, lo va ilustrando y se va a poder ver eh, de manera animada cómo funciona. Pero más o menos para que entiendan sería algo así. Bueno, y este es un generador de 4 polos, ¿sí? Acá tenemos los 4 polos. Y esta es la constitución, cómo está armado. ¿Sí? Este es un esquema, donde vamos a tener la carcasa, que es lo que rodea la parte exterior, tenemos la culata, y en la culata donde va a estar la bobina del estator. Acá va a estar el devanado del inductor. Si el inductor es el estator, recuerden eso. Después vamos a tener los polos auxiliares para que la magnetización sea sincrónica, para que no haya un salto y que la máquina vaya haciendo como cabezazos.
¿sí? Para que no se pierda esa sincronización de polos magnéticos cuando gira. Entonces tenemos los polos auxiliares, para que pueda corregir mejor el movimiento. Tenemos los polos principales y los polos auxiliares. Después tenemos el núcleo, y acá tenemos nuestro rotor que también tiene el colector, y acá están las delgas que van conectados. Si este sería uno de 4 polos, un generador de 4 polos, y cuando hablamos en un generador en paralelo estamos hablando de un generador Shum. Shum vendría a ser paralelo. Bueno, después, si quieren anotar, acá tienen toda la explicación, que es la culata, que es la carcasa, los polos principales, pueden ir anotando. Ahí lo escribo yo. ¿Cómo? Ahí lo escribo yo. Dale. Profe, envolvente es lo mismo que envase, ¿no? ¿Cómo? Envolvente es lo mismo que decir envase, porque Envase. dice per la carcasa. Es como el envase de la máquina, es Claro, donde sí, sí. está todo metido. Sí, sí, exactamente. Es lo que lo sostiene, lo que lo recubre. Ujú. Después, profe, puedes ir a la primera diapositiva, porque me faltó copiar una sola cosa. Dale. Cuando digan nomás. Sí, sí. ¿Lo puedo cambiar, chicos? A mí me faltan 2 puntos todavía. Vamos a ver. A mí también. Los últimos dos y ya está. Después los polos auxiliares. No hay problema.
Recuerden que no es copiar todo tal cual, sino sacar lo más importante. Lo estoy poniendo con mis palabras más o menos. Bien. No, yo también. Entonces, profe, el colector de gas a través del inducido permite que se conecte a un circuito eléctrico de otro lado, ¿no? Sí. Y ahora vamos a ver los tipos de conexiones que tenemos. Hay varios y todo va a depender de cuál es la funcionalidad de cada uno. Ok. Yo terminé. Yo también. Bueno, Sí, los yo otros también. chicos, ya podemos ir a la primera. Vale. ¿Esta querían? ¿O más adelante? Más atrás. No sé, eso lo pidió Iván, no sé, Iván. No, Iván. la primera de todas. La primera de todas. Bien. Ah, la que tenía la fórmula. Esa ¿Está? sí. Bien. Sí, sí. Banco un cachito. Bueno. Profe, ¿el siguiente trabajo de qué se va a tratar? Sobre motores de continua. Sí, pero más o menos que, o sea, ¿cálculo o teoría? Cálculo. Ujú. ¿Qué vamos a sacar? La fuerza electromotriz o Claro. contraelectromotriz, y Hay también que... estimo que o sea, calcular, no sé, la tensión que necesita el motor o cómo colocarlo, todo eso, ¿no? Lo que vamos a sacar es fuerza contra electromotriz, la corriente que pasa por el bobinado de inducción, ¿Listo? la que pasa por el bobinado del inducido. Vamos a calcular par motriz, vamos a calcular el deslizamiento, velocidad sincrónica, vamos a calcular velocidad angular, potencias perdidas, potencia útil. Y ahora después vamos a ir viendo eso a poco. Ok. Bien, esto es lo que yo le decía, ¿ven? Este es el colector y acá tenemos las delgas.
Que son chapitas finitas que van montadas unos al lado del otro, pero tienen un aislamiento. Están aislados entre sí. La superficie de contacto, que es la parte de arriba donde va apoyado la escobilla. El talón de conexión, que es donde va la tensión eléctrica. Bueno, y la cola Milano, que sería la parte que va sostenido al eje del rotor. Así es como se vería si es que desarmamos un colector. Un montón de delgas, las cuales se le aplica una tensión sobre el talón y esa transmite directamente al rotor. Ah, sí, ya entendí. Lo que yo decía. No, está bien, era como vos decías, solamente que se ve que lo tenía de costado agarrado. Claro, sí. Está bien, está bien. Este es el colector, las delgas, y esta es la escobilla. ¿Ven? Es un pedacito de carbón, ¿sí?, que está conectado eléctricamente a la fuente. Y este, bueno, tiene un portaescobillas que tiene justamente a veces resorte, y en este caso tiene una chapita que hace presión hacia adentro, porque esto obviamente se gasta. ¿Viste cuando dicen cambiemos los carbones a la máquina? Es justamente por eso, por el rozamiento se termina desgastando los carbones y después no hace más contacto, hay que sacarlos. ¿No? Si ustedes pueden llegar a ver, no están tocando entre sí, sino que hay un aislante entre medio. ¿Lo ven? Sí. Sí. Bueno, y sobre cada uno de ellos, sobre cada una de las láminas, va el principio de una bobina y el lado contrario el final de la bobina. Y acá tenemos el inductor. ¿Cuál era el inductor? El estator. Recuerden eso, el estator. El estator es el inductor y el inducido es el rotor. También lo podemos llamar bobina de excitación. Es muy probable que le digamos bobina de excitación. Y cuando hagamos el cálculo de corriente, digamos que es la corriente de excitación, o también podemos poner así. A ver si me toma el lápiz acá. Ahí. Podemos escribir así. La I subíndice X. ¿Está bien? O no así, capaz que sí. Pero si nosotros tenemos IX, estamos hablando de la corriente de excitación, ¿está bien?, del excitador. Eso en el caso de los inductores, ¿no? ¿Cómo? Sí, en el caso del inductor. Porque es la corriente de excitación, porque es justamente el que excita, el que genera, ese es el que hace que se mueva el rotor. Y cuando hablamos de corriente del inducido, uno es excitador y el otro es uno de excitación y el otro es el excitador. Entonces, como no podemos volver a poner dos veces X, entonces vamos a solamente dejar X para las corrientes del inductor. Y después I, un subíndice, una I latina minúscula. Esta es la corriente del inducido. ¿Está? Eso después lo vamos a ver más adelante y tienen que tener bastante claro, identificado cuál es uno y cuál es el otro. Ok. Vamos, cámbiate. No sé si te quedaste con el lápiz, por eso no te cambia. Claro. Y todavía sigue ahí. Así que tenés que borrar. Pensé que se iba, pero no. Ahí está. Bueno, y acá vemos, acá esta máquina tiene una tapa de carcasa, en el cual si la retiramos podemos ver las bobinas. Y acá tenemos la zapata, distintos tipos de zapatas. Tenemos la zapata del inductor, que sería la bobina principal, polo principal. Tenemos la zapata de conmutación, que es la de los polos de magnetización auxiliar. El 3 tenemos las delgas o el colector.
delgas y colector, y el 4 tenemos la escobilla. Y acá tenemos, si nosotros nos acercamos bien a la pantalla, vamos a ver los cables del bobinado, que internamente van conectados a cada una de las delgas. Así es como se vería si es que yo le saco la tapa. Ok. Sí. Profe, una duda. El inductor era el estator. ¿Y el inducido qué? Porque me olvidé. El inductor es el estator y el inducido es el rotor. Listo. Gracias. No, Ah, claro. Es más fácil pensarlo como el inductor es el que hace, el que lo induce y el inducido es el Así que es inducido recibe directamente, ese ¿no? Por efecto. lógica, ¿no? porque vos serías Claro. como, quitemos la palabra inducido y llamémoslo sometido a los que tienen novia. Claro. Los que tienen novio, los que tienen novio, pero van sometidos, están todo el tiempo sometidos. Te dije que vengas temprano, te dije que me mandes un WhatsApp, te dije que me llames. Bueno, entonces esto es lo mismo, es como que todo el tiempo lo está manejando. El inducido sería el que mueve el inductor. Perdón, al revés, el inductor es el que mueve el inducido. Bien. Y ese se le llamaba bobina de ¿cómo era? ¿Cuál? ¿Está en el El estator? rotor. El que está en el... No, el del estator se le dice bobina de excitación, eso lo entendí. Sí, Pero al otro, ¿cómo se le dice? Porque poníamos sí y abajo de subíndice I. inducido. Ah, ¿por eso mismo? Ujú. O sea, no tiene otro significado. Listo, ya está. Gracias. Eso solo. Sí, el excitación y el excitador y el excitación. Pero para no llamarlo dos veces ex, decimos el de excitación al del estator y el inducido al del rotor. Bueno, y ese es el principio de funcionamiento de una máquina de CC elemental. Bueno, acá donde nosotros vamos a ver solamente 3 posiciones, que son a 90 grados, y vamos a ver cómo tenemos marcados los polos en el inductor. Tenemos el rotor, el inducido, tenemos nuestro colector, y acá donde van a estar las escobillas. Lo que le falta a este dibujo quizás es marcar la conexión del inductor, que no manda la atención porque le faltaría el dibujo de las bobinas acá. Pero si nosotros dibujáramos unas bobinas, tendríamos también la conexión a la fuente. Y depende de qué motor sea, va a ir conectado en serie entre las bobinas del inductor y el rotor, en paralelo, o independiente. Quiere decir que los dos tienen una fuente diferente. No comparten la fuente. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Si ¿Y es por qué? independiente, ¿no se podría decir que es paso a paso el motor? No, los motores paso a paso son diferentes. Tienen Ok, otro tipo de construcción. ok. Lo que se logra acá teniendo conexiones independientes es el tipo de torque y el tipo de velocidad y el tipo de tensión que va tomando. Esas son las características de los motores y dependiendo es en función a la conexión, tipo de conexión interna que tengan adentro. Bueno, acá lo vemos cómo va girando nuestro rotor y van viendo el tipo de conmutación que va teniendo. El 1 y 2 son las escobillas, A y B son las delgas, y bueno, en mayúscula, y A, B en minúscula son los lados de las bobinas que están unidos. Acá donde se ven 3 posiciones nada más, a 90 grados. ¿Ven? A medida que va girando, ¿ven cómo va girando? Fíjense, fíjense en el A, está entregando todo el flujo magnético y se está creando una fuerza rotante, el cual hace de que cambie empiece a girar y que después acá termine cambiando nuestra polaridad. Dice acá nosotros tenemos un tipo de polaridad, por ejemplo vamos a decir que tenemos un polo norte y un polo sur dentro del A, y acá tenemos un polo norte y un polo sur, pero ya dentro del B. O sea, este conmutador vendría a ser como que entrega corriente alterna, pero en realidad no es alterna, es de continuo. Pero nosotros tenemos que lograr
de que haya un cambio de polaridad para que se mueva, y justamente es a través del colector. Si no, esto no funcionaría, si tendríamos la misma polaridad. Por eso el conmutador lo que hace es, va más generando dentro de los bobinados del inductor, va generando distintos tipos de polaridades para que justamente cuando vaya girando y cuando esté sometido al campo de nuestro inductor, justamente pueda lograr ese giro. Bueno, ahí, no sé si ya dibujaron esto, lo quieren dibujar, lo voy pasando. No, yo lo entendí, o sea, me lo escribí en vez de hacer los dibujos, porque si no iba a Sí, tardar yo un también. milenio. Dale. Bueno, y acá, bueno, explica, que después si quieren lo pueden ver. Vamos a pasar. Bueno, el generador es casi lo mismo, nada más que da lugar a un par de frenados y una fuerza electromotriz. El motor da lugar a un par motriz y una fuerza contraelectromotriz. Esas serían las diferencias entre un generador y un motor. Claro, Obviamente, o sea, en vez de recibir, da. da, exactamente. Y este lo que hace es consume energía mecánica y la transforma en energía Energía eléctrica. El otro consume energía eléctrica, transforma energía mecánica a través del eje. Por eso da lugar en el eje a un par motriz. Bueno, y acá vemos un dibujo ilustrativo donde se ve que tiene unas chapas de silicio, el inducido, justamente estas chapas para poder generar un campo magnético mucho más grande. Ustedes saben que a una bobina, si nosotros lo sometemos a una tensión, a una bobina llamo a un conductor espiralado, ¿no? Ujú. Sí. Si nosotros sometemos una tensión va a generar un campo magnético. O sea, yo tengo esto así, si yo lo pongo tensión, va a crear un campo magnético. Si yo a esta bobina le agrego un trozo de hierro dulce, el campo se va a ampliar mucho más. ¿Está bien? Vamos a crear con este hierro ferromagnético creamos el campo mucho más grande. Bueno, con esa idea se ponen chapas de silicio para que nuestro campo magnético incremente y tenga mucho más fuerza. ¿Sí? Acá igual nosotros vamos a tener pérdidas, porque nuestras chapas van a producir lo que se llama el fenómeno de histéresis, que va a ser pérdidas de magnetización. Justamente cuando la máquina queda detenida o cuando las delgas no tienen tensión, en un instante queda el campo magnético pegado a la chapa. Por eso se trata de trabajar con material que puedan achicar ese efecto. Bueno, ahora vamos a ver, de la histéresis están dentro de la categoría de potencia perdida. Y hay más potencia perdida. Lo vamos a encontrar en el eje, en el rozamiento, la parte mecánica. Esto es potencia perdida en la parte magnética. Después tenemos potencia perdida en la parte mecánica, que es los rozamientos, donde van a estar los rodamientos. Y después tenemos otra potencia perdida que es en la parte de calor. ¿Está bien? Por efecto Joule, nosotros vamos a también perder la energía y se va a disipar en calor. O sea que esa va a ser la potencia perdida en el cobre. Si ustedes saben que nuestro cobre tiene una resistencia, y si nosotros le pasamos una corriente va a generar una temperatura. Esa temperatura va a hacer que se incremente el valor ómnico de la resistencia, y eso va a provocar calor. Sí o sí, la máquina genera calor. ¿Está? Entonces, dependiendo mucho de la calidad del cobre, la calidad de aislamiento que tenga, el tipo de refrigeración, nuestra máquina va a calentar más o va a calentar menos. Pero en sí, siempre e inevitablemente, la potencia que absorbe el motor
una parte va a ser potencia útil, que es la que va a ser transmitida al eje, otra parte va a ser la potencia perdida, y esas dos, la sumatoria de potencia perdida más la potencia útil, va a terminar siendo la potencia absorbida. Y en la potencia perdida se dividen en tres: potencias perdidas mecánicamente, potencias perdidas eléctricamente, que es por calentamiento, y potencias perdidas magnéticamente, que es justamente por la histéresis. Ujú. Ok. Vamos a borrar esto. Bien. Acá tenemos los polos. Seguramente si desarmaron alguna vez un motor o un burro de arranque, se habrán encontrado con esto, algo así. No, me parece que los burros tienen campos nada más, no tienen bobinas dentro del estator. Creo que tiene imanes, no recuerdo bien, no me acuerdo. Pero si desarman un motor de continua, se van a encontrar con esto. Los motorcitos chiquititos, esos de joystick, si alguna vez lo destriparon, se habrán encontrado con algo parecido. Ah, creo que sí. Lo hicimos con Ratti en tercero. Y me acuerdo, claro, era, pero mucho más chiquito. Claro, sí, los motorcitos chiquititos de continua tienen Ah. el mismo criterio de construcción. Bobinado en el No, rotor, yo no bobinado en tengo el ni idea. estator. ¿Cómo? No, yo nunca desarmé uno por eso. Yo Ah. ni idea. Bueno, cuando tengas un motorcito de joystick o veas un motorcito de continua, abrilo y te vas a encontrar que nunca más lo vas a poder cerrar, porque no vas a Ok. poder, no vas a poder encajar Por- las escobillas, o es difícil, porque no vas a poder encajar, se te van a saltar los carboncitos y no, te vas a querer matar. Porque encima es súper compacto. Ujú. Sí, el que usábamos era porque estaba roto y después lo tiramos porque ya está. Ya lo puedes armar más. Bueno, y acá volvemos a lo mismo, la delga, el colector. Acá tenemos el rodamiento por donde va montado. ¿Sí? El rodamiento generalmente se encuentra en la tapa, la tapa trasera y la tapa delantera, y las bombinas del inducido. Acá tenemos la chapa de silicio. Estos no son pedazos de hierro, sino que son chapas, láminas, que van metidos adentro. Bueno, estos son los tipos de motores de corriente continua. Tenemos uno de excitación independiente, en el cual tenemos el inductor y el inducido, que van alimentados por diferentes tensiones. ¿Está bien? Después vamos a hablar por qué estas conexiones, cuáles son las ventajas y las desventajas, y en qué momento puedo aplicar uno y puedo aplicar otro. Eso lo dejamos para la otra clase, que vamos a hablar exclusivamente del tipo de conexión interna de los motores. Ahora ya casi que nos estamos yendo. Excitación de derivación, que este es el jam, vamos a llamarlo, paralelo, donde vamos a tener el devanado del inductor y el devanado del inducido conectados en paralelo. ¿Está bien? Y acá va a producir, obviamente, bueno, a ver los electrónicos, ¿qué produce acá con respecto a la tensión y la corriente? ¿Qué cosa? Las tensiones se dividen, Misma la tensión. corriente es No, igual. no, No, espera, Jordi. no. Ay, ¿El de Jordi, no, continua? pues estás en sexto, los capo. mando primero, los mando ¿De cuál? primero. ¿Pero de cuál estamos hablando? ¿No estamos hablando del Del de excitación derivación, en serie? del No, el derivación, los Jun. mando primero. Ah, Acá. perdón. Yo estaba viendo el otro. Bueno, está en paralelo. Bueno, lo que dijo Carlos. No sé, no escuché porque escuché la burrada que dijiste, bueno. Es la misma tensión, Pensé que pero era- se divide la corriente. Exactamente. Exactamente. Acá tenemos la corriente del inducido y la corriente de excitación, que va a ser la sumatoria de la corriente absorbida. ¿Está bien? Si yo sumaría las dos corrientes, voy a tener la corriente absorbida, que sería como la corriente total. Está la corriente absorbida de la red. Después la corriente se va a distribuir. Va a venir por un lado la corriente del inducido y por otro lado la corriente de excitación. Y la tensión que se aplica va a ser igual en las dos. ¿Está? De todas maneras, el inducido genera
una fuerza contraelectromotriz a la que la crea. Entonces acá, obviamente, lo necesitamos para el arranque. Después tenemos un motor de excitación en serie, ¿sí? Estos están excitados en derivación, paralelo, y este está excitado en serie. Donde vamos a tener el inducido y el devanado del inductor conectados en serie, el cual vamos a tener una sola corriente. La corriente absorbida va a ser la misma para las dos. Lo único que vamos a tener es la división de las tensiones. La corriente se mantiene igual. Y acá tenemos Sí, uno sí. compuesto. Y acá tenemos uno compuesto. No, esto no me deja bajar. Ahí está. Acá tenemos una excitación compuesta de larga derivación y uno de corta derivación. Bien, ¿qué quiere Ok. decir con esto? Que tenemos acá un devanado del inductor en serie y un devanado en paralelo. O sea, tiene dos devanados el inductor, uno va a estar en serie y uno va a estar en paralelo. Y bueno, después tenemos el inducido y nos dice que es de larga derivación y el otro de corta derivación. ¿Por qué sería? A ver, los electrónicos. Ustedes que, no sé si en Porque cuarto año creo que vieron larga y corta. no, pero más o menos te puedo decir por qué sería. Porque básicamente en el de larga derivación, tenés de por sí ya en el inducido una corriente menor, porque en un devanado ya estás dividiendo las corrientes, pero la tensión va a ser igual, aunque decae para el segundo inductor, ¿entiendes? Y en el otro, sin embargo, vas a tener siempre la misma corriente hasta, ¿cómo se dice? El inducido de manera independiente. Es distinto el resultado que te da al final, no va Bueno, a quedar igual. pero podemos entender que se producen fenómenos diferentes, no es igual. Sí. ¿Está bien? Lo importante es Sí, eso, que podemos, a simple vista, podamos deducir de que tenemos dos conexiones que van a producir dos cosas diferentes, conectándolo de una manera y conectándolo del otro. Está bien, conectando las dos bobinas del inductor en serie y acá una bobina del inductor en serie y la otra en paralelo. Algo va a producir, no sé qué, pero algo va a producir. Algo diferente seguro. ¿Sí? ¿Quieren copiar estos dibujos? ¿Quieren copiar aunque sean los nombres? sí, a ver, los nombres. ¿Cómo no? Bueno. Igual vamos a tener que hacer otra sesión de Zoom. Porque estamos Creo que es la aburridos. primera vez que tengo que hacer 3 sesiones en una clase. Sí. Porque vamos a tener que... No vamos a dejar colgada así la diapositiva, la tenemos que terminar, si no se va a enojar. No sé si soy yo solo, pero tengo una gana de comer milanesa